Un saludo para todos, en esta ocasión Jessica Duarte, Michelle Blanco, Alfonso Castellanos y quien les habla, Farid Gamba, les venimos a presentar la fase 3 del trabajo de psicoanálisis de segundo semestre. Buen día, mi nombre es Alfonso Castellanos del grupo número 9 del curso de psicoanálisis. Estaremos tocando dos puntos importantes, que es la asociación libre y los neofreudianos. Los neofreudianos se consideraban aquellos psicoanalistas que basaron sus ideas principales en Sigmund Freud, en el psicoanálisis. Sin embargo, con el tiempo se fueron distanciando de él, como por ejemplo, descentralizaron toda la psique de la sexualidad del ser humano. Consideraban que la psique estaba también orientada no tan solamente en la sexualidad, sino en la cultura, religión y la sociedad que envolvía y donde se desarrollaba el ser humano. Por tal motivo, no consideraban 100% que la psique de un ser humano estaba reprimida en sus deseos sexuales, sino que había muchas cosas que influían en el comportamiento del ser humano. Uno de esos grandes fue Carl Jung, en el cual también se habló inclusive del inconsciente colectivo, que se diferenciaba de Sigmund Freud del inconsciente individual. La asociación libre es el segundo punto. La asociación libre consiste en una técnica que utilizó Sigmund Freud para poder reemplazar la hipnosis. ¿En qué consistía? Prácticamente era lo que la persona, el paciente, podría hablar todo lo que se le viniese a la mente sin censura y sin ser criticado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que indirectamente sacar lo que había en su consciente y expresarlo en el lenguaje de una forma indirecta. Sigmund Freud la utilizó fue con el fin de poder que el paciente también conscientemente pudiera entender qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué no es aceptada la asociación abierta? Porque muchos científicos la consideran sin base científica y además que es basado en una opinión subjetiva, en este caso el paciente. Por tal motivo, aunque muchos la practican en la actualidad, es rechazado por otros grupos de psicólogos por falta de conocimiento científico, como yo lo considero. Con mi grupo elegimos trabajar un caso emblemático de Freud y profundamente interesante, el cual fue el hombre de los lobos. El paciente llamado Sergei Pankejev sufría de una neurosis severa caracterizada por depresiones recurrentes, problemas de control emocional y sueños angustiosos. A los 4 años de edad tuve un sueño en el cual veía una fila de lobos blancos sentados inmóviles en un árbol observándolo fijamente. Lo interesante de esto fue que Freud interpretó este sueño como una representación simbólica de un trauma infantil reprimido. Presenciar una escena de seducción o coito entre sus padres, la teoría de la escena primaria. Según Freud, el inconsciente de Pankejev tradujo esta experiencia traumática en la imagen de los lobos, representando la amenaza y el miedo asociados al evento. Este caso es fascinante porque refleja el uso del análisis de los sueños como una herramienta central para acceder al inconsciente. También pone de relieve cómo los eventos infantiles tempranos pueden estructurar la psique y manifestar en síntomas posteriormente. Y por último, demuestra la complejidad de las proyecciones simbólicas del inconsciente. El caso también revela el carácter especulativo del psicoanálisis, ya que Freud construyó su interpretación en ausencia de pruebas directas del supuesto evento traumático, lo que ha generado debates desde defensores y críticos de su método. Hola, buen día para todos. Hoy quiero hablarles sobre un fenómeno fascinante de la psicología conocido como el acto fallido o Fehlersucht. Este concepto introducido por Sigmund Freud que se refiere a momentos en los que nuestro inconsciente se manifiesta de maneras involuntarias en nuestras acciones, palabras o incluso en nuestra memoria. Imaginando una situación en común, un estudiante está presentando una tesis frente al jurado y se presenta nervioso, pero intenta expresar su gratitud hacia sus maestros. En lugar de decir agradezco profundamente a mis maestros por su guía, sorprendentemente dice agradezco profundamente a mis maestros por su culpa. Este desliz no solo es un error banal, Freud argumentó que estos momentos revelan deseos emocionales reprimidos. En este caso, el estudiante podría estar manifestando inconscientemente algún resentimiento hacia sus profesores, a pesar de que su intención era mostrar agradecimiento. También Freud interpretó que estos actos
Son como ventanas al inconsciente de nuestros sentimientos más profundos, pueden filtrarse en nuestros comportamientos conscientes. Es como si nuestra mente estuviera en consciente tensión entre lo que queremos expresar y en lo que realmente sentimos. Así que si la próxima vez experimentan un desliz verbal o una acción inesperada, piensen en ello como una pequeña revelación de su mundo interno. Los actos fallidos nos recuerdan que a veces lo que no decimos habla más fuerte que nuestras palabras. Gracias por su atención. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Jessica Duarte y soy estudiante de Psicología de segundo semestre y pertenezco al grupo 9. El día de hoy les estaré hablando sobre Anna Freud se centró en el estudio de la función del yo, la parte de la personalidad que media entre el ello, el superyo y la realidad. Anna Freud identificó y amplió los mecanismos de defensa propuestos por Sigmund Freud, su padre. Estos son procesos psicológicos automáticos que las personas utilizan para protegerse de la ansiedad, el conflicto o los sentimientos dolorosos. Algunos de los más importantes que ella estudió incluyen la represión, que es el proceso de bloquear el pensamiento o deseos amenazantes del consciente, la proyección, son los propios pensamientos o deseos inaceptables. Y la negación es rechazar la realidad de una situación o sus consecuencias. Anna Freud mostró que el yo tiene la capacidad de aprender a manejar mejor los conflictos internos con el tiempo, utilizando los mecanismos de defensa de manera adecuada. La neurosis, su origen está en la represión de deseos o impulsos del ello, que se encuentran en conflicto interno con el yo, causando trastornos psicológicos que implican ansiedad crónica, angustia emocional y conductas desadaptativas. La psicosis es un trastorno mental grave que implica la pérdida de contacto con la realidad. La persona en psicosis no solo está en conflicto con deseos reprimidos, sino que se ve forzada a alterar o distorsionar completamente su percepción del mundo exterior para defenderse de esa angustia intolerable. Asimismo, experimentando síntomas como delirios, alucinaciones o confusiones. Freud desarrolló esta idea a través de la esquizofrenia y la paranoia. La pulsión. La pulsión, según Freud, es una fuerza psíquica interna que impulsa al individuo a satisfacer una necesidad biológica o psicológica. Las pulsiones pueden ser de vida o de muerte. La represión se refiere a un mecanismo de defensa por el cual los pensamientos, deseos, recuerdos o impulsos intolerables o muy dolorosos para la conciencia son así expulsados de la conciencia al inconsciente. El inconsciente para Freud es una parte de la mente que contiene pensamientos, recuerdos, deseos, impulsos y experiencias que están fuera de la conciencia del individuo, pero que aún influyen profundamente en su comportamiento, emociones y pensamientos. Bueno, estas son las palabras que le traía el día de hoy. Estas son las palabras claves que mis compañeros y yo utilizamos en nuestro informe. Y lo que más me llamó la atención de la película El día que el niño lloró fue entender cómo la terapia es una herramienta fuerte en el proceso de curación frente al sufrimiento emocional y existencial. La importancia de aceptarnos y ser escuchados para poder comprender nuestras emociones reprimidas.